y sos el dueño del equipo ICA. Hacés con él lo que tenés ganas. Y ICA tiene suficiente dinero y vos tienes suficiente dinero para tu equipo y para darte a vos la libertad de hacer lo que tengas ganas, tanto acá como viajar. Y yo, o sea, no entendía que en una empresa yo fuera a ser como el dueño de una cosa y que tuviera tantas libertades, porque no, o sea, una empresa tiene sus protocolos de trabajar. Y me lo explicó claramente. Me dijo, es tu equipo y haces lo que querés. Se lo dije a Harvard, yo dependía de Harvard. Y Harvard me dijo, este es tu equipo. Entonces teníamos los autos terminados y llegó el momento de pintarlos. Como era mi equipo, yo los pinté color plateado, porque yo tenía el aluminio Mercedes en la cabeza, del Mercedes que corría Fangio. Mandé a Buenos Aires al proveedor de pintura para que nos hiciera el aluminio Mercedes. Los pinté aluminio Mercedes. Estaba chocho con el color aluminio que tenía. Y después me gustaba, en Estados Unidos se usaban esas franjas pintadas arriba. Las franjas, y le pintamos las franjas azules, por lo menos el celeste de la bandera argentina, le pintamos las franjas azules. Y lo llamé a Harvard. Y le dije, George, venga a ver mis autos, los 3 autos pintados, plateados, preparados ahí. Cuando los vio me dice, ¿plateado? Y sí, plateado, mire qué lindo plateado. Pero el color de los autos de competición de ICA es blanco. Sí, pero a mí me gusta el plateado. Pero el auto de los colores ICA, sí, pero no es el equipo de ICA, es el mío. El mío. Y me dice, sí, pero el color es blanco, deberían ser blancos. Y yo, sí, pero van a ser plateados. Y me dice, sí, pero hay otra cosa. Dice, ¿vos sabés lo que son esas franjas que le pintaste arriba? Sí, le digo, son las franjas con el color de la bandera argentina. Sí, eso será para vos. Dice, para nosotros los americanos, eso se le pinta en los autos de los que están aprendiendo a manejar para que en la ruta nadie se les arrime. Y dice, y bueno, los autos serán así. Pero el hombre se quedó, que era otro padrastro mío, porque Harvard también, por ahí algo no le gustaba, pero al final me dejaba hacer las cosas y me empujaba para que yo hiciera lo que quisiera. Entonces quedó ahí. Después vamos a una reunión de dirección, porque yo asistía a la reunión de dirección, y entonces en el medio de la reunión agarra y dice, lo que no me parece bien es que los autos sean plateados. Y dice McLeod, ¿y si le parece a Oreste? Y ahí quedó todo. O sea, no quedó ninguna duda de que tenían total libertad. Y después vino el tema de los pilotos, de la elección de los pilotos, y cada uno decía, sí, porque yo quiero que sea esto, porque yo sea. Y yo agarré, hice una lista de los posibles pilotos y puse algunas condiciones que yo quería en los pilotos, y que al final los encontré entre los que tenía alrededor, y por eso fueron los pilotos. Y McLeod lo dejó muy claro en su libro. Dice, alguien le preguntó varias veces, pero ¿por qué Oreste puso esos 3 pilotos? Perdón, ¿por qué ICA puso esos 3 pilotos? Y McLeod dice en el libro, eso son cosas de Oreste, que era el que tenía la libertad. O sea que para que ustedes se den cuenta la libertad que me daban y cómo no entra en la cabeza por ahí que uno diga que una empresa a un empleado le haya dado permiso para hacer la barbaridad de cosas que me dejaron hacer a mí. Pero bueno, las pude hacer
las pude hacer y pude ir adelante y pude irme formando, ir aprendiendo, ir cambiando, de ser un mecánico donde era todo mi imaginación, junto con los ingenieros que me iban enseñando, fui aprendiendo y me fui moviendo hacia la parte técnica y hacia la ingeniería. Yo recuerdo las conversaciones con Tolcachir, recuerdo las conversaciones con Gennari, recuerdo que hacía cosas que me decían, pero, o sea, la ingeniería antes estaba, generalmente lo que hacían los ingenieros no servía para correr, como lo que hacíamos los que no éramos ingenieros no servían para un automóvil de calle. Pero con el tiempo yo empecé a descubrir que si uno cambiaba, cuando uno hacía un cálculo, cambiaba sus factores de seguridad y cambiaba cosas de lo que se usaba como referencia en la ingeniería normal, se podía con esa ingeniería diseñar un gran auto de carrera. Y así me fui volcando hacia el lado de ingeniería. Y aprendí con la ingeniería del chasis, con los de carrocería, con los de motores. Pasaba horas, por ejemplo, en los laboratorios. Estaba el ingeniero Abril que me enseñaba sobre química, sobre materiales. Horacio Sarracán, pobre Horacio, que después lo mataron, lo mató la guerrilla. Horacio me enseñaba sobre tratamientos térmicos. Había otro ingeniero que no recuerdo el nombre, que se ahogó en Chile, que se cayó al agua en Chile y se ahogó. No lo recuerdo, pero me daba clases de tratamiento térmico y de materiales y del porqué y de los... ¿Perdón? Pivato. ¿Puede ser? No, me parece que no. Pivato. No, escucho Pivato, el ingeniero Pivato. Él me enseñaba sobre la estabilidad de los materiales, los tratamientos para estabilidad de los materiales, y me enseñó, hicimos un sistema para que no se fatigaran las puntas de eje de los torinos, que años después salió una máquina en Estados Unidos que la hace y que yo la compré, la tengo en mi taller. Y lo hacíamos de manera artesanal con él acá, cuando nunca había escuchado en el mundo que se hablara de eso. Bueno, con el Petizo Lozano, también pobre otro de los que la guerrilla terminó, aprendí sobre forja, sobre sistema de forja, sobre fabricación de matrices. Bueno, digamos, todo lo que fui aprendiendo fue increíble. Y el ingeniero Hoffman, el doctor Hoffman, a quien, digamos, muchos lo tenían por un viejo loco, pero que era un gran especialista, un gran físico, doctor en físico-matemática. Un día lo embalé con el tema de la computación, porque yo cuando me empecé a meter con la ingeniería y con la matemática, después no tenía el tiempo para hacer las cosas, y un día se me ocurrió que a lo mejor con una computadora se podía hacer más rápidamente un cálculo, y lo fui a ver al doctor Hoffman, que era alguien que tenían a un lado porque era un viejo bastante loco. Y terminé haciéndome muy amigo de él, terminó saliendo de ICA y trabajando conmigo cuando yo me establecí con mi empresa. Hicimos los primeros trabajos de computación sobre motores y sobre chasis que se conocieron en el mundo. Nuestro trabajo fue publicado en una gran conferencia que hubo en Varsovia. Publicaron nuestros trabajos de computación, de diseño de suspensión y de diseño de árboles de leva.
Y todo esto fue a raíz de lo que aprendí con el Dr. Hoffman. A ver. Cuando me hice muy amigo de Fangio, muy amigo, cada vez más amigo, y también fue otro de mis padres. O sea, tuve varios padres que todos me cuidaban por igual. Con Fangio hice una amistad muy grande, muy grande. Y en este momento habíamos ido a Europa, me había invitado él a recorrer Europa y a presentar el Torino. Llevamos ese Torino que está ahí para presentarlo en Europa, pero cuando lo fuimos a buscar al puerto de Génova, fuimos con este R8 Gordini que nos había prestado Renault. Cuando a mí Fangio me invitó para ir a Europa, fue mi primer viaje a Europa con Fangio. Yo conocí Europa, pero fue mi primer viaje a Europa con Fangio. Él me invitó para ir y estábamos haciendo la Liebre 2. Y la Liebre 2 la hicimos en tiempos muy reducidos. Entonces, yo digo, si me voy a Europa, dejo mis cosas paradas. Y Fangio me insistía que fuera, y entonces me llamó MacLeod, y MacLeod me insistía que fuera. Y yo le decía, pero Jim, teníamos que correr, tal día tenemos que correr en Buenos Aires. Me decía, bueno, pero acomode con su gente para que lo haga. Entonces, lo puse a Heriberto Pronello, que me hacía la parte de plástico de los autos, lo puse a que dirigiera los días que yo estaba afuera. Yo estuve 21 días, estuve en Europa con Fangio, esos 21 días lo puse a Heriberto para que terminara el auto, con la condición de que lo tenía que terminar tal día, que era justo una semana antes de la carrera, y que yo iba a llegar para ir a Buenos Aires, para ir a Rafael a probarlo. Así que bajé del avión en Buenos Aires, pasé a decirle hola a MacLeod, le pedí prestado su avión para que me lleven. Él tenía 2 aviones, uno grande y uno chico. Le pedí prestado el avión chico para que me lleven a Rafaela. Me llevaron a Rafaela. Heriberto llegó con la Liebre a Rafaela. Sí. Yo venía de dar toda la vuelta por Europa, ¿no? Llegaron con el auto a Rafaela. Me subí al auto a probarlo. Como ven, ni siquiera casco tenía nada. Lo llevé al hiper. Al primero que llevé creo que fue Heriberto. Lo llevé a Heriberto, me parece, después lo llevé al hiper y después lo llevé a Copelo. Di vuelta con los 3. Y así, cansado y sin casco y de una manera totalmente loca, bajé el récord del circuito de Rafaela, el récord del circuito que había para el turismo de carretera. Así que le dije a Eduardo si quería probar el auto a él. Me dijo que le bastaba con lo que yo había hecho, porque él iba sentado al lado mío cuando lo hicimos. Así que volvimos a Córdoba, yo a saludar a mi familia, que no la había visto en todo ese tiempo. Saludé a mi familia, ayudé a terminar una segunda liebre y nos fuimos a correr a Buenos Aires. Me ayudaba a probar los autos, contribuía con ideas, estaba siempre al lado, seguía un poco a los mecánicos, y Cacho Ruiz coincide totalmente conmigo. Paca Bota, que fue mi segundo empleado, todavía me encuentro todo el tiempo con él. Pancho Facia, que es su socio y trabajaba con Heriberto. Todos ellos coinciden en la historia que cuento yo. La historia que cuento yo es la siguiente. Una mañana yo llego a la fábrica y tenía 2 empleados, 2 de mis empleados, cuando yo era jefe
de desarrollos. Mi lugar en la empresa era jefe de desarrollo avanzado. Hacíamos cosas raras, y entre ellas los autos de carrera. En ese momento yo tenía el Colorado Surcher, que era un ingeniero, y otro ingeniero que había venido de Ciantitela y era, por decir, el segundo de Surcher. Y ellos, una mañana cuando yo llego ahí, me dicen: habría que hacer, Oreste, tendrías que hacer un auto de carrera así, así. Dice, un auto que sea más bajito, que sea más angosto, como era en ese tiempo. Había salido, los de Ford tenían un Falcon, el Falcon angostado. Le habían sacado una rebanada al medio y lo habían achicado. Entonces me decía, tendrías que agarrar un Torino, dejás toda la parte de abajo igual y la parte de arriba la achicás, la haces así, así, va a ser más aerodinámico, va a ir más derecho. Para la siguiente carrera, faltaban algo así como 50 días o 60 días, no faltaba gran cosa para la siguiente carrera importante para nosotros. Y ahí nomás le dije a Heriberto, agarramos un Torino, lo cortamos así, así, ese muerto. Y Heriberto no estuvo de acuerdo. Entonces, como yo manejaba la parte económica, lo tenté para que lo hiciera. Y lo hizo. Ahora la historia que cuenta él es que es una idea que él trajo así, así, así. A mí la idea que él me trajo era de hacer lo que fue el Huayra o el Sonda, uno de los hermosos autos que había hecho él, pero no este auto. Este auto era un Torino recortado usando piezas de producción y que teníamos que tenerlo en 50 o 60 días, teníamos que tenerlo corriendo. Y que no se podía hacer grandes experimentos porque no lo íbamos a poder hacer. El tema es cada uno tiene su historia de cómo se hizo. Yo tengo mi historia y tengo gente que trabajó conmigo en ese tiempo y que dice que la historia es la que digo yo. Cada uno le creerá quien quiera, no hay ningún problema. El tema es que el auto fue un auto que hizo una época del turismo de carretera. El día de la presentación en Buenos Aires, que llevamos las dos liebres y un Torino convencional, porque no alcanzamos a hacer tres liebres 2. Ahí también están algunos de los muchachos. Y McLeod estaba empecinado en que lo llevaran a dar una vuelta. Así que salieron. Pero hay que ver, Eduardo está con casco, no sé si se ve bien desde ahí, Eduardo está con casco y McLeod no, pedimos permiso y lo llevaron a dar una vuelta al circuito. Ese soy yo probando el auto de Ternengo. Debe haber sido más o menos el mismo momento. Acá no sé qué habrá pasado con McLeod. McLeod debe haber dicho algo, le debemos haber hecho alguna broma porque miren, este soy yo. Y por lo visto me estoy riendo de algo, le estoy haciendo una mueca a alguien. Vaya a saber lo que ocurrió en ese momento. Pero digamos, la amistad que teníamos y la confianza que teníamos me daba, y él me daba pie para que yo le hiciera algunas bromas. Alguna foto típica de la época, cuando este es Gradacci, el de adelante, y el otro es Cupeiro con el famoso Chevitú. ¿Cómo disfrutábamos de las carreras en esa época? McLeod, Copelo, Johnny Perkins, que después se mató en un accidente en la calle, Gastón y yo. Riéndonos, todos abrazados juntos, aunque uno corriera en contra del otro. Creo que, si no me equivoco, Johnny en ese momento me parece que corría con Chevrolet o algo así, me parece que no corría con Torino en ese momento. Otra, este es Charlie Menditegui,
que en ese momento era el presidente de ACTC, de Nuevo Liper, Jorge Tapper, que era todos los corredores privados dependían de Tapper. Todo lo que yo hacía para corredores privados se entregaba a través de Tapper. Y aquí estoy yo con Ternengo, este señor no me acuerdo cómo se llamaba. Liper charlando con mi mujer. No sé si me la habrá estado tratando de conquistar en ese momento. Yo a través de mi vida tuve una ayuda muy grande. Yo creo que es difícil hacer una larga trayectoria donde uno pase una gran parte de su vida exigido al máximo. ¿Qué exigir? ¿A qué le llamo yo exigido al máximo? Uno dice, trabajo 8 o 10 horas por día, 14 horas por día, no. Cuando yo mientras yo trabajaba en Renault, yo tenía el taller en mi casa. O sea, trabajaba todas las horas que me pedía Renault, o que hacía falta que yo trabajara en Renault, y todas las horas que hacía falta que yo trabajara en mi casa. Y a veces no tenía tiempo ni de mi mujer ni de mis hijos. Y sin embargo, me apoyaban y me estipulaban para que yo siguiera adelante. Y mientras trabajaba en ICA, no una vez, sino cantidad de veces, me quedaba 2 días y 3 días trabajando sin volver y durmiendo sentado en la oficina o tirado en un auto, al punto que una vez vino un guardia nuevo y me quería llevar detenido a la guardia porque me encontró durmiendo adentro de un Ambassador, que era un Ambassador que lo tenía por una exposición y tenía un lindo asiento, y yo pasé la noche en el Ambassador. Cayó el guardia y me tiraba de un brazo para llevarme a la guardia porque me agarró durmiendo ahí. Yo pasaba 2 días, 3 días adentro de la fábrica. Mi mujer llegaba con el bolsito y me llevaba ropa para que me cambiara. Me decía, andá y bañate. Pegaba un baño por ahí donde podía, me cambiaba la ropa y seguía. Y tenía 3 turnos que trabajaban conmigo y yo me atendía los 3 turnos juntos. Entonces, todo eso, si a uno no lo apoyan en su casa, es totalmente imposible de hacerlo. Porque yo diría que el 80% de las mujeres, cuando uno llega a su casa después de todo eso, le pega una patada y lo echa. En mi casa todavía, yo llegaba a mi casa y mi mujer me hacía masaje para que yo me pudiera dormir después de la tensión de esos días de trabajo. Ahora también reconozco otra cosa. Si yo era un loco para trabajar, Heriberto, que en ese tiempo, en el tiempo de los Torinos, fue mi gran ayudante, si yo lo máximo que me quedaba era 3 días, Heriberto se quedaba 4. Era un verdadero loco del trabajo en quien yo confiaba plenamente. Y así pudimos hacer la cantidad de cosas que hicimos. ¿Y acá qué pasó con esto? Y pues siempre divertido, siempre con cara de felices. Las carreras de la época, cuando corríamos entre medio de toda la gente, donde se pasaba a 220 kilómetros en el medio de la gente, donde se mataban unos cuantos, se mataban los que iban arriba de los autos y los que estaban abajo. Y termina el año 67, con nuestro triunfo, con nuestro campeonato. Cambia la empresa de jefe, se va MacLeod, viene Yvon Lavaux, es Renault. Hacen una gran fiesta de fin de año, invitan a todos los que trabajaban conmigo, nos hacen un muy lindo regalo a todos. A todos les regalaron relojes, creo que fueron todos relojes Rolex de diferentes calidades.
A mí me regalaron uno muy, muy lindo. Junto con el reloj Rolex me regalaron el pasaje para mí y para mi esposa para irnos a Francia y además unos pesos en el bolsillo. Y partimos para Francia. Partimos para Francia. Me pidieron que conectara nuestro viaje a Francia con una cosa que querían hacer, probar un Torino en el Rally de Monte Carlo. Así que llevamos un Torino, fuimos a Monte Carlo, iba a venir Copelo de piloto, el hermano de Copelo estaba muy, muy grave, que después más adelante murió, y entonces lo elegí a Pirín para que viniera conmigo. Y empezamos a hacer el Rally de Monte Carlo. Pero ¿qué pasó? Los caminos de Monte Carlo eran tan agotados. Mira el tamaño del Torino y lo que hay a cada lado de la nieve. Entonces era como un auto imposible de correr Monte Carlo. De cualquier manera, nos mandaron el Torino, nos dieron todo, nos dieron dinero para que tuviéramos y nos divirtiéramos. Hicimos el Rally de Monte Carlo. Pero yo quería mostrarles lo que eran los caminos. ¿Cómo es? ¿Para qué lado habrá que darle? ¿Para acá? No cambia. Cambiarme una, por favor. Y ya en ese momento había hecho yo 2 viajes o 3 viajes con Fangio Europa. Empezamos a pensar en el tema Nürburgring. Hicimos una presentación, ya no estaba más Federico Tapper de jefe de competición, sino que estaba Carlos Lobosco. Cuento una cosa más. Cuando llego de vuelta de Francia, de todo esto, paso por acá por Ica, y como hacía siempre, que salía de viaje por algún lado, a mi retorno entraba a la fábrica a saludar a los del turno. Si era la noche, a saludar al turno de la noche. Si era de día, los de día. Ese día era de noche. Voy a saludar al turno de la noche. Cuando llego ahí, que normalmente me agarraban a los abrazos, a las palmadas, todo eso, estaban todos con unas caras así. Yo no entendía qué era lo que pasaba. Hasta que uno habló. No existía más, se había deshecho el equipo y habían echado a todos mis empleados. O sea que a mí me mandaron a Europa para que no molestara mientras echaban a todos mis empleados. Entre ellos de haber estado Huerta, calculo yo. Y cuando vine al día siguiente, bueno, me dijeron que viajara a Buenos Aires, donde me empezaron a hacer propuestas para que yo hiciera mi propio equipo. Yo quería seguir en Ica, y hay una cosa que a mí me hizo cambiar de idea. Yo quería seguir en Ica de cualquier manera y a mí me daban trabajo, pero el equipo de competición no estaba más. Y uno de mis tantos amigos acá era Guido Perazzolo. Y Guido Perazzolo había ocupado un lugar muy importante en ingeniería. Y cuando hubo todos los cambios de política dentro de la empresa, su puesto lo ocupó otra persona. Y a él le dijeron, bueno, ya te vamos a conseguir un buen trabajo. Mientras te vamos a conseguir un buen trabajo, lo tuvieron, no sé si meses o años o cuánto, en un rincón de la fábrica, en un escritorito así, sin nada que hacer, en un rincón de la fábrica. Cuando Guido lo fui a ver y me contó eso, ahí empecé a pensar, no, mejor que piense un poco en irme de la fábrica. Y me hicieron unas ofertas fantásticas y bueno, y por eso me fui a trabajar, fui armando mi empresa, que de paso la verdad que me dieron muchos premios, me regalaron mucho dinero, me hicieron una oferta muy, muy especial y por eso armé mi propia empresa. Y en los viajes que seguía haciendo con Fangio, salió el tema de Nürburgring. Un día nos enteramos de Nürburgring y queríamos ir. Y lo presentamos a Renault. Se lo dijimos a Lobosco, Carlos Lobosco lo presentó a sus jefes y
la idea no prendió. Digamos, los franceses querían que fuera a Monte Carlo. Ir a Alemania con el Torino no les interesaba para nada y además le veían contras. Pero Carlos Lobosco estaba muy entusiasmado, pero muy entusiasmado. Y empezamos a hablar con él, hicimos un viaje junto a Alemania porque él tenía que hablar con Renault de Francia para ver si él lograba convencerlo a Renault de Francia. Entonces llevamos un auto de carrera, que es ese auto, el mismo auto de Nürburgring, lo llevamos a Alemania. Hicimos una semana de prueba para ver cómo andaba el Torino. Yo manejaba y Carlos iba levantando notas de desgaste de cubiertas, de lo que veíamos, de tiempo de vuelta, todo eso. Y se fue a Francia a presentar la propuesta. Y en Francia lo sacaron patinando. Entonces la voz dijo, bueno, terminen con esto. Y Carlos, no. Entonces me empezó a entusiasmar a mí para que habláramos con Fangio, hablar con Bordeaux, que en ese tiempo Bordeaux era medio un ahijado de Fangio también, y que estaba entusiasmado en correr en Alemania. Y fuimos a hablar con Fangio y Lobosco le propuso buscar, él encargarse de conseguir el dinero en empresas fuera de Renault. Y Carlos era un negociador impresionante. La habilidad de Carlos para los negocios era fuera de lo común. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le dijo a Fangio si él podía ir e invocar el nombre de Fangio. Iba a buscar publicidad en un lugar y invocaba el nombre de Fangio. Le decía que Fangio era el jefe del proyecto. Y Fangio le dijo, bueno, dice, andá y hablá nomás y nombrame a mí. Dice, después cuando vos veas que la cosa funciona, dice, yo pongo la carita y a ver si lo conseguimos. Y entonces Carlos fue consiguiendo, dice, pero hay una cosa. Él se había llevado un desengaño muy grande cuando en el tiempo de Perón fue a correr a Europa, donde Perón lo ayudó, pero Perón lo ayudó en una cosa, otro lo ayudó en otra, otro lo ayudó en otra, y parecía que todo había sido Perón. Entonces dice, yo no quiero más que sea uno, y menos que sea el gobierno argentino. Dice, yo quiero que sean muchos chiquitos, que nosotros vayamos a representar a la Argentina. Entonces Lobosco empezó a recorrer proveedores, amigos, quien les habría, Patricio Peralta Ramos de La Razón, Constancio Vigil del Gráfico, gente de ICA que le abría puertas en otros lados, y por supuesto Irving ponía la cara de Fangio, estaba arriba de todo esto. Y empezó a conseguir el dinero y consiguió todo lo necesario para ir a correr. Cuando consiguió todo, fuimos los tres y le dijimos a la voz, Renault no va a contribuir con nada, nosotros tenemos la plata para ir a correr, no va a contribuir con nada. Y ahí fue cuando Renault puso los autos para ir a correr. Y bueno, después Nürburgring fue una experiencia increíble. Y sobre todo a mí hay una parte, la parte de Nürburgring, a mí me quedaron dos cosas grabadas de Nürburgring. Una fue no hacerlo nunca más, porque el sufrimiento de 84 horas sin moverme de la pista, no pensaba repetirlo nunca más. Pero como experiencia humana, decir, ¿quiénes eran los pilotos? Eran las 10 primas donas de la Argentina. El mejor de Chevrolet, el mejor de Ford, el mejor de aquí, el mejor de allá, el que tenía más publicidad en los medios. Las 10 primas donas eran los 10 pilotos. ¿Y quiénes eran los mecánicos? El mejor del equipo este, el mejor del equipo otro, el mejor de experimental haciendo esto. El mejor preparador que corría en contra mío.
Macaño preparaba los autos que corrían en contra mío. Batelli hacía los Renault que competían en contra de los Renault que hacía yo. O sea que éramos, por decir, 30 prima donna, cada uno en lo suyo, 30 prima donna que teníamos que trabajar durante un mes juntos para lograr un resultado y trabajar en función de equipo, no de los beneficios personales de cada uno. Y todo el mundo lo hizo sin fijarse en nada, sin cuidar su persona por hacerlo por el equipo. Yo nunca dije, uy, yo con este mecánico, con aquel, no. Los pilotos se ayudaban entre ellos, salían a probar y uno le decía al otro dónde había que descubierto de cómo ir más rápido, o el otro había descubierto cómo gastar menos cubierta, o el otro había descubierto cómo el auto se mantenía en mejores condiciones durante más vueltas. Y todo así, todos trabajamos en función de una misma cosa. O sea que, como experiencia personal, decir, alrededor de Fangio se reunieron alrededor de 30 personas que tiraban para lograr que un proyecto tuviera un resultado fantástico, fuera exitoso, y nadie cuidara su problema personal, me parece que fue el logro más grande de Nürburgring. Lo demás, bueno, fue algo fantástico, lo supo el mundo, la Argentina lo tomó como una cosa del otro mundo, pero para mí la parte más grande fue esa, decir cómo la personalidad de un señor logró hacer que todo esto funcionara. También, por el otro lado, tuvimos qué se escribió y qué se dijo, y cada uno inventaba su historia. Y Fangio, por ejemplo, decía, los corredores tienen que andar todo el día en auto porque el circuito lo tienen que aprender de memoria, pero tiene que ser una cosa que todo sea intuitivo ya, lo tienen que saber de memoria. Tienen que andar todo el día en auto. Pero tampoco alguien no puede andar tanto tiempo en auto sin hacer otra cosa, porque eso lo va a hacer un día, dos, pero no lo va a hacer durante 10 o 15 días. Entonces dice, ¿sabe lo que vamos a hacer? Dice, vamos a hacer, todos tienen que manejar durante tantas horas y las demás horas son libres, que se vayan al pueblo a divertir, que se vayan a tomar algo, que se vayan de compra, pero tienen que relajarse al pelo. Ya está. A mí me dio mi trabajo que tenía que estar todo el día arriba del auto de carrera, andando y probando y buscando que el auto fuera más rápido y más duradero y que no se gastara nada, porque en Nürburgring si algo se gastaba, se terminaba la carrera, no se podía reemplazar nada. Así que estaba todo el día sentado arriba del auto de carrera. Y resulta que como yo digo, había periodistas que escribían, yo las tengo con los periodistas esta noche, ¿viste? Bueno, así, bueno. Había periodistas donde todo lo que hacíamos era maravilloso y no nos equivocábamos en nada. Y había otros periodistas donde todo lo que hacíamos estaba mal. Entonces, recuerdo un periodista que decía, los pilotos, en vez de andar en un auto de carrera como la gente, los mandan a andar en una bicicleta, porque salían a andar en un R16 que andaba a 120 kilómetros por hora. Que Fangio decía que anden hasta que le quede todo grabado, no importa qué velocidad lo hacen. Entonces, pero Oreste Berta se divierte, Oreste en vez de dirigir a los demás y hacer su trabajo que es otro, se divierte manejando un auto de carrera. Y los pobres pilotos andan en bicicleta. Cuando andan, porque después, en vez de andar en el auto de carrera, están en el pueblo divirtiéndose. Entonces, digamos, todo lo que por un lado es un punto de vista y una organización de un tipo que las pensó a todas para que salga bien, para el otro lo vio desde otro punto de vista, todo estaba mal hecho.
Ahora ese señor, a mí me gustaría saber qué pensó después que terminó la carrera. Y bueno, así terminó la historia de Nürburgring. Con mi empresa yo seguí adelante, estos son los